Tenemos actualización de Hobby y de nuestro Jikook, y es que Hobby volvió a compartir una foto de Jikook juntos. Y sinceramente, a mí todavía me sigue pareciendo increíble cómo incluso una foto tan simple puede volver a mover tanto al fandom. Y aunque esta vez no están literalmente encima del otro como en aquella primera foto que causó tantísimo revuelo, nuestro Jikook sigue apareciendo juntito, sigue estando ahí, sigue compartiendo espacio de manera natural, y eso obviamente no pasó desapercibido para nadie. A mí de verdad me parece increíble que una simple foto pueda generar tantas reacciones. Pero tratándose de Jikook, ya sabemos perfectamente cómo funciona esto. No importa si es una interacción enorme, una foto abrazados o simplemente una imagen caminando uno al lado del otro. Porque cualquier momento suyo termina dando de qué hablar. Y honestamente, esta vez hasta se agradece que la foto que Hobby subió haya sido una más tranquila, más simple, por decirlo de alguna manera, porque si no, los Taekookers literalmente hubieran vuelto a atacarlo con mucha más intensidad, igual que la vez pasada. Porque sí, aunque en esta ocasión la foto sea muchísimo más calmada y no tenga ese nivel de cercanía física que tenía la anterior, aún así lo están haciendo. Aún así hay comentarios, aún así hay gente molesta, aún así hay personas actuando como si Hobby les debiera explicaciones por subir una foto de sus propios compañeros, de sus propios amigos, de dos miembros de su grupo caminando juntos hacia el jet. Y es que eso es lo más absurdo de todo. La foto que Hobby subió esta vez es de lo más normal. Una imagen bastante simple donde vemos a Jikook camino al jet, sin nada escandaloso, sin nada exagerado, sin nada que una persona normal vería como motivo de drama. Pero aún así, no faltaron las críticas. Y aunque comparado con la otra vez, las críticas no han sido tan intensas porque esta foto es bastante más sencilla, yo sí llegué a ver algunos comentarios del otro ship que de verdad me dejaron pensando en el nivel de obsesión que manejan. Vi comentarios tipo, qué bueno que entendiste a quién tienes que apoyar, Hobby. Y, de verdad, ¿cómo una persona puede escribir algo así y no darse cuenta de lo mal que está? O sea, ¿en qué momento llegaron a sentir que tienen derecho a decirle a Hobby qué foto puede subir, con quién puede interactuar o a quién debe apoyar? Es que es ridículo. Hobby no tiene que apoyar ningún ship. Hobby no le debe fidelidad a las fantasías de nadie. Y mucho menos, tiene que adaptar lo que comparte para no incomodar a un sector del fandom que vive pendiente de cualquier cosa que haga Jimin o Jungkook. Sinceramente, al leer ese tipo de comentarios, lo único que puedo pensar es en lo enfermas que están algunas personas dentro de este fandom. Y lo digo así, sin exagerar, porque ya no estamos hablando de simples diferencias de opinión o de gente que prefiere otro ship y ya está. No. Estamos hablando de personas que de verdad parecen perder completamente la cordura cada vez que ven a Jimin y a Jungkook juntos. Personas que se alteran porque Hobby sube una foto de sus amigos. Personas que sienten la necesidad de atacar, de controlar la narrativa y de convertir cualquier actualización en una guerra absurda. Y llega un punto en el que ya no hay mucho más que agregar. Porque honestamente, eso ya no es ser fan de nada. Eso es tener un nivel de obsesión que da miedo. Porque al final estamos hablando de una foto completamente normal, de una actualización bonita, de Hobby compartiendo un momento de los chicos. Y aún así, hay gente que no puede ni siquiera ver a Jikook caminando juntos sin entrar en crisis. Eso es lo más impresionante de todo, que ni siquiera hace falta que Jikook haga algo enorme para que ciertas personas se desestabilicen.
Les basta con aparecer uno al lado del otro, les basta con compartir una misma foto, les basta con estar juntos en el mismo encuadre para que empiecen los comentarios pasivo-agresivos, las indirectas y los ataques. Y luego son los mismos que quieren hacerse las víctimas o actuar como si los demás fueran los exagerados, cuando son ellos los que literalmente no pueden manejar ver a dos integrantes de BTS juntos sin inventarse una película en la cabeza. Ahora sí, ya tenemos los próximos conciertos de nuestro BTS este sábado y domingo, y sinceramente yo ya estoy con toda la emoción encima porque se vienen 2 fechas más que obviamente vamos a estar mirando con lupa por todo lo que pueda pasar, por cada momento, por cada interacción, por cada detalle y por supuesto también por todo lo que pueda regalarnos nuestro Jikook. Sábado 11 de julio, Múnich, Alemania, en el Allianz Arena. Domingo 12 de julio, Múnich, Alemania, también en el Allianz Arena. Y de verdad, yo solo espero con muchísimas ganas las interacciones de nuestro Jikook, porque a estas alturas creo que todas sabemos perfectamente lo que pasa cada vez que ellos comparten, aunque sea un momento pequeño. El fandom entero se mueve, se revoluciona, se emociona, analiza todo y nos deja a todos con el corazón acelerado. Ojalá de verdad puedan sentarse juntos en el discurso final, porque sinceramente yo sí deseo volver a ver uno de esos momentos en los que parecen olvidarse de todo por un instante. De todo lo que hay alrededor, de toda la gente, de todo el ruido, y simplemente se sienten ahí juntos como tantas veces nos han hecho sentir, como si por unos segundos solo existieran ellos dentro de ese concierto, compartiendo ese espacio, compartiendo ese momento. Con esa tranquilidad que a veces transmiten sin necesidad de hacer absolutamente nada exagerado. Y es que justamente eso es lo que siempre termina tocándonos tanto de Jikook, que muchas veces ni siquiera necesitan hacer algo enorme para dejarnos pensando durante horas. A veces basta con verlos sentados cerca, con ver una mirada, una sonrisa, una pequeña interacción, una reacción entre ellos, o simplemente esa comodidad que transmiten cuando están uno al lado del otro para que una se quede completamente blanda, porque se nota esa conexión, se nota esa cercanía y se nota esa naturalidad que tienen cuando comparten escenario y cuando coinciden en esos pequeños momentos que al final terminan siendo enormes para nosotras. Por eso sí, ojalá podamos volver a verlos juntos en ese momento final. Ojalá podamos volver a ver esa vibra tan de ellos. Esa forma de compartir espacio que siempre termina siendo tan especial y ojalá también podamos disfrutarlo tranquilas. Aunque ya sabemos que con ellos eso casi nunca pasa, porque literalmente cualquier cosa que hagan, por mínima que sea, termina convirtiéndose en tema de discusión. Y también es verdad que quizás las cosas no salgan exactamente como nosotras pensamos o como nos gustaría imaginarlas desde ahora, porque al final un concierto siempre puede ir de muchas maneras y no se puede esperar que todo ocurra como una quiere. Pero aún así, yo siento que eso no cambia lo más importante, y es que los momentos que ambos compartan van a estar ahí. Sean grandes o pequeños, duren mucho o duren poco, sean evidentes o sean de esos que una tiene que volver a mirar para darse cuenta, van a estar ahí y nosotras los vamos a disfrutar igual. Porque al final eso es lo bonito también de seguir cada concierto con tanta emoción que nunca sabes exactamente qué te van a regalar. Pero sabes que siempre existe la posibilidad de que aparezca uno de esos momentos que se te quedan grabados y que después no puedes dejar de pensar en ellos. Y con Jikook pasa muchísimo eso, que a veces no hace falta nada gigantesco.
A veces solo hace falta verlos compartir un pedacito de concierto para que el día ya esté hecho. Aunque claro, también sabemos perfectamente que junto con esos momentos siempre van a venir las críticas, los cuestionamientos y toda esa gente que no sabe simplemente dejar que las cosas fluyan y disfrutar de lo que se ve sin querer buscarle otra explicación a todo. Lamentablemente, con Jimin y Jungkook siempre pasa lo mismo. No están lejos de las críticas ni por un segundo. Literalmente cualquier momento que ellos tienen juntos, cualquier interacción, cualquier gesto, cualquier cercanía, cualquier mirada, cualquier vez que coinciden o comparten algo, termina siendo analizado hasta el cansancio. Y no precisamente de una manera bonita o desde el cariño, sino muchas veces desde esa necesidad de justificarlo todo, de minimizarlo, de buscar excusas, de darle mil vueltas para no aceptar simplemente que ahí hay una cercanía real, visible y natural entre ellos. Y eso es algo que ya conocemos demasiado bien, porque no es la primera vez ni será la última. Con Jikook siempre aparece gente intentando convertir un momento lindo en un debate absurdo, intentando quitarle valor a lo que vemos o tratando de instalar narrativas que no cambian en nada lo que ellos mismos muestran con sus propias acciones. Pero aún así, sinceramente, yo creo que también hay que estar tranquilas y disfrutar. De verdad, todos tranquilos, porque todavía tenemos muchos conciertos por delante. Todavía hay muchísimo por ver, muchísimo por disfrutar y muchísimos momentos que BTS en general y Jikook en particular todavía nos pueden regalar en este tour. Apenas estamos avanzando y cada fecha trae algo distinto, así que yo prefiero quedarme con esa emoción bonita de saber que todavía faltan escenarios, faltan discursos, faltan entradas y salidas, faltan momentos finales. Faltan interacciones espontáneas, faltan miradas, faltan risas, faltan muchas cosas que todavía pueden pasar dentro de lo normal de un concierto y dentro de esa dinámica que ellos tienen sobre el escenario. Entonces sí, más allá de todo el ruido de siempre, yo solo quiero esperar con ilusión este sábado y domingo en Múnich, ver qué nos regalan, disfrutar a BTS, disfrutar a Jimin y Jungkook, y si nos toca ver otro de esos momentos que se sienten tan de ellos, entonces lo vamos a atesorar como siempre.